Ora passiamo all'amico e collega Gonzalo Escudero. Gonzalo, dico amico e collega perché ci conosciamo grazie ad un evento molto simile all'apprendistato, no? Che non è quello di Javier in questo caso, ma anche Gonzalo ha avuto il merito e quindi anche un po' la condanna di saper organizzare un congresso internazionale diretto proprio ai giovani medievalisti. Mi riferisco allo Dialogo sull'Alta Edad Media, no? Al quale io ho preso parte un paio di anni fa ormai, dove ci siamo conosciuti ed è iniziata la nostra collaborazione. Gonzalo anche viene dall'Università Complutense di Madrid, dove ha difeso la sua tesi un anno fa. Gonzalo è dottore. E se non sbaglio, Gonzalo era proprio un anno fa, justamente hace un año, era en enero, ¿no? ¿O fue en principios de febrero? En noviembre. En noviembre, perdón. Entonces ya ha pasado un año, ya más de un año. Claro, perché lui la difesa, io quando stavo durante la sua difesa pensavo, da qualche mese tocca a me. E Gonzalo ha difeso la sua tesi avendo come direttori la professoressa Maria Isabel Pérez de Tudela Velasco e il professore Iñaki Martín Viso. L'ambito di Gonzalo da sempre è stato quello della storia peninsulare, in particolare del nord-ovest della penisola, mi riferisco cioè a Galicia, León e Portugal, quando aún non era Portugal, quando ancora non era Portogallo, era solamente una regione, non era ancora un regno, con una particolare attenzione alla linea di investigazione riguardante il Regno d'Asturia, l'identità del Regno d'Asturia, la legittimazione ideologica dei vari leader del regno, che poi ognuno può decidere se chiamarli sovrani o meno, questa è un po' una vexata questione, però anche con un particolare occhio rivolto agli enti ecclesiastici, in particolare alla figura del vescovo, no? E il vescovo è come sempre una figura interessante, ma vi assicuro che per chi si è dedicato un minimo, io poco in questo caso, a questo ambito, è ancora più interessante la figura del vescovo. Oggi Gonzalo viene e ci parla di un caso particolare che riguardante appunto questo periodo e questa zona, no? E quindi io non perdo altro tempo e lascio anche a Gonzalo i suoi 20 minuti. Ma prima di dire il titolo devo ricordare una cosa, eso lo digo también en español. El panel de hoy va a ser grabado. Nosotros lo estamos grabando, como pone arriba, ¿no? Arriba a la izquierda pone rec. En el caso en que alguien no esté de acuerdo con que se publique esta grabación en nuestra página Facebook, a la cual estáis todos invitados a ponerle me gusta, por cierto, que ya sé que vosotros ya lo tenéis, por favor, nos los puedes comunicar porque nosotros tenemos como un periodo de editing al final del cual lo vamos subiendo. Si no queréis que, si os desplazáis un poquito más hoy y comentáis algo que quizá no sea adecuado para que esté publicado, nos lo podéis decir y nosotros lo quitamos, ¿vale? Quindi, continuando, lascio la parola a Gonzalo Escudero Manzano per il suo intervento dal titolo La construcción del poder de la monarquía astur-leonesa a través de las confiscaciones a rebeldes, siglo VIII y X. Por favor, Gonzalo. Pues muchas gracias, Gio, por todo. Creo que se debería de ver... A ver. A ver. Compartir. ¿No? Ah, vale. ¿Se ve? No, ahora. Sí. Ahora sí. Estamos en ello. Vale. Ya. Y ahora se ve la presentación, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Sí. Perfecto. Pues muchas gracias, Gio, por tu presentación, por tus palabras, por haber aceptado la propuesta que te he enviado y enhorabuena, hay que decirlo también, por el trabajazo que habéis hecho desde el Aprendistato para organizar este congreso con todos los problemas que ha habido, y yo lo sé de primera mano que te he sufrido aquí quejándote para sacar adelante el programa. Un programa que, bueno, solo hay que ver la calidad de los ponentes que hay, de los invitados, de las vacas sagradas, como has dicho antes, y yo como organizador de congresos, sinceramente, te doy la enhorabuena en privado y te la doy ahora en público y delante del resto de organizadores, por supuesto, de todo el trabajazo que hay, que yo soy consciente. Dicho esto, bueno, empezamos, que son 20 minutos. Como habéis podido ver seguramente, la ponencia tanto de Javier Guidó como la mía tienen mucha relación en los títulos, y esto fue porque efectivamente habíamos pactado el mandar cosas muy similares, precisamente como la rebeldía es utilizada por los reyes, tanto en época visigoda como en época asturleonesa,
para llevar a cabo confiscación de bienes. Con el paso del tiempo, hay que recordar que estas ponencias fueron enviadas hace un año justo, hemos ido viendo que esto nos desborda, o sea, hay una cantidad de rebeldías, de confiscaciones, de gente que escapa al poder de la monarquía y nos ha desbordado. Yo en mi caso, voy a hacer una pequeña introducción historiográfica. Una de las primeras veces que se aborda de lleno el problema de las rebeldías en la monarquía leonesa fue José Manuel Ruiz Asensio, quien a finales de la década de los 60 llevó a cabo un análisis de las rebeliones a la monarquía de Bermudo II, a finales del siglo X. Según su perspectiva, la rebeldía la contextualiza en un momento en el que la monarquía está en crisis, apenas tiene autoridad para imponer su poder sobre estas aristocracias locales y no podía controlar todo el territorio, entonces hay zonas que escapan a su control y aparecen estos rebeldes. Unos años después, Carlos Baliñas, en su célebre libro sobre defensores y traditores, analizó la figura de los traditores antepuestos a la de los defensores partidarios de la monarquía a nivel local, es decir, unos agentes en espacios, sobre todo en Galicia, en espacios en los que la monarquía estaba empezando a imponer su dominio, y los traditores, gente que estaba rechazando ese dominio de la implantación asturiana primero y leonesa después. Posteriormente, Justiniano Rodríguez, en una obra sobre la monarquía leonesa, desde García I a Bermudo III, publicada en el Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, volvió a recuperar esta visión de la monarquía como un poder débil a la que por todas partes le explotan rebeliones y gente que escapa a su control y que ataca directamente y frontalmente al dominio regio. Unos años después, Pascual Martínez Sopena estudió el fenómeno de las alfatenas, ya más en el siglo XI que en el siglo X, pero bueno, se enmarca también dentro de estas rebeliones a la monarquía y bajo su punto de vista fueron pactos con Almanzor. Recordemos que Almanzor, el caudillo amirí, estaba atacando constantemente a los reinos cristianos para desarticular el espacio fronterizo, por así decirlo, ¿no?, entre Al-Ándalus y los reinos cristianos, y en el occidente peninsular aparecen estos rebeldes que están al servicio de Almanzor precisamente para obtener prebendas a cambio de colaborar con el caudillo amirí. Finalmente, Mariel Pérez, más recientemente, ha contextualizado estas rebeliones dentro de las transformaciones que se producen en la península ibérica, dentro de la evolución propia del feudalismo, y según su punto de vista, estas aristocracias emergen como bolsas de vacío de poder que la monarquía es incapaz de controlar también en las zonas del noroeste. Los límites de estas obras es que parten de juicios a priorísticos por la calidad de las fuentes. Primeramente, no tienen en cuenta de que estas rebeliones son siempre la visión oficialista de la monarquía, es decir, que tanto las crónicas como los diplomas emanados por los reyes van a presentar a estos individuos como rebeldes, porque a ellos les interesa que sean rebeldes. Por otra parte, se produce un maniqueísmo de los rebeldes contra los fieles y de los rebeldes contra la monarquía, como dos grupos enfrentados que se atacan constantemente el uno sobre el otro. Finalmente, como hemos visto, varios de estos autores, que luego se sigue recuperando y añadiendo la historiografía, es partir de esta percepción de una crisis de la autoridad regia dentro de una monarquía que es incapaz de imponer su autoridad. Para ver cuándo comienzan estas rebeliones, yo me he ido al Reino de Asturias, a los orígenes del Reino de Asturias. Sabemos por las fuentes que diversas parentelas, que siempre se han interpretado como sucesiones patrilineales o matrilineales, que vienen ya de época de Barberio y Vigil, ¿no?, esta percepción del indigenismo prerromano fosilizado, que ya está superado, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo Fruela se enfrenta a su hermano Vímara. A Fruela luego es asesinado, según la crónica, por los partidarios de su confratre o consobrinus Aurelio, es decir, de un familiar. Posteriormente, cuando Silo muere, que va a heredar su sobrino Alfonso, sobrino porque era Silo, marido de la reina Dosinda, hija hermana de Fruela I. Mauregato, otra facción, se enfrenta también a Alfonso II y a Dosinda y le expulsan. Posteriormente, las crónicas ocultan más o menos cómo es la sucesión de Bermudo y autores actuales están apostando por la vía de que Alfonso también desplaza a Bermudo, y finalmente el más conocido, que es el de Ramiro contra el Comes Nepociano, ¿no?,
el comes palatine pociano, que además era cognatus, con la dificultad que entraña el término cognatus de Alfonso II, que también es desplazado, y a partir de Ramiro I ya la sucesión se producirá siempre dentro de la misma parentela, los herederos de Ramiro I, que son luego pues Ordoño II, Alfonso III y todos los monarcas ya de León. Pero si nos fijamos quiénes son las identidades locales que remarcan las crónicas como rebeldes, vemos que estas parentelas, marcadas en gris, los miembros de la misma parentela, la de Fruela I, se enfrentan siempre a uno u a otros, incluyendo también el servilis órico que mencionan para época de Aurelio, pero que bueno, aquí no he metido porque tampoco está muy claro quiénes son estos siervos, ¿no?, que se rebelan. Así pues, vemos cómo los miembros de la parentela de Fruela se enfrentan sobre todo al grupo gallego y los que no pertenecen a esta parentela se enfrentan a los vascones. ¿Por qué es esto? Porque Fruela, que vemos que es el único que se enfrenta a los dos, contrae matrimonio con Munia, una princesa, bueno, la hija de un aristócrata vascón, y esta parentela queda ya vinculado al ámbito vascón. Por otra parte, Ramiro I, recordemos que la crónica le hace procedente de Lugo, donde se supone que reúne un ejército para enfrentarse a Nepociano. Su origen gallego marcará que sea precisamente el enfrentamiento contra los vascones lo que le permita sentarse en el poder. Esto es importante, aunque parezca que está un poco metido con un calzador, porque ya las crónicas escritas bajo el reinado de Alfonso III y bajo una visión neogoticista de legitimar al propio Alfonso al frente del reino que él ha heredado y que tiene muchos problemas, como veremos luego, para afianzar su poder, presenta estos conflictos como rebeldías. Carlos Baliñas, ya hace tiempo, desde una perspectiva muy galleguicista, por así decirlo, lo presentó como un enfrentamiento de Asturias que invade Galicia e impone su poder. Pero efectivamente es así, es decir, sin caer en ciertos regionalismos, los rebeldes en las crónicas aparecen como grupos que están resistiendo la expansión astur y, por lo tanto, no se están rebelando como tal a la monarquía, sino que están frenando su avance. Están impidiendo que el dominio obetense se implante en sus territorios, tanto en la zona vascona como en la zona galaica. Por tanto, podríamos decir que los rebeldes es una categoría del discurso oficial para legitimar el dominio de la jefatura astur, todavía no reino, hasta la época de Alfonso II, Alfonso III, que es cuando empieza a emerger un reino, sobre otras comunidades y sobre las distintas parentelas locales. Como hemos dicho, Alfonso III tiene multitud de problemas para implantar su poder. Nada más morir su padre Ordoño II, Fruela Lemundi, Comes Galequiae, según Sampiro, ocupa Oviedo. Alfonso debe de buscar ayuda en Castilla y sabemos por los anales castellanis anticuores que el Comes castellano le proporciona ayuda para recuperar el poder. También se enfrenta en varias ocasiones a los vascones y en una de ellas sabemos el nombre por fin de uno de estos rebeldes a la autoridad regia, el Comes Gilón, el cual es apresado y conducido a Oviedo. Posteriormente, sus propios hermanos se le rebelan. Según la crónica de Sampiro, intentan asesinarle, Necen Regis. Este término también es importante porque aparecerá constantemente en la documentación de Alfonso III, y a su vez, en este mismo periodo de tiempo, lleva a cabo unas confiscaciones. Confiscaciones a unos rebeldes que a su vez, la mayoría de ellos, pero no todos, aparecen como Necen Regis también, es decir, intentos de regicidio. Por lo tanto, quizás se puedan contextualizar en esta rebelión de los hermanos del monarca. Añadir además que Bermudo consigue escapar, Bermudo el conocido como el Ciego, porque es deorbitado por el propio Alfonso, escapa a Astorga y desde Astorga ejercerá una especie de poder autónomo a la monarquía de Alfonso III. Así pues, tenemos Jamu en Sublancio, al lado de León, muy cerquita de la ciudad de León, Hermenegildo Pérez y su mujer Iberia en Lanzada, en la costa gallega, el Dux Bitiza en Trasariz, muy cerca también de Lanzada, y los hijos de Sarracino y Sindina en Valcarce, en la zona del Bierzo. Cerca del 900, también sabemos por Sampiro, que ajusticia a Damino, un siervo suyo, en Carrión, en la zona de Palencia, y captura posteriormente a su hijo en Zamora. La noticia del ajusticiamiento de Adamino es también por una Necen Regis a causa de unos filius suis. El problema del término filius suis es que puede hacer referencia tanto a Adamino como a los hijos del monarca, porque posteriormente habla ya de García. Si tenemos en cuenta que una vez que ajusticia a Adamino
se dirige hacia Zamora, seguramente los hijos por los cuales ajusticia a Adamino fueran los del propio monarca, que se habían rebelado, y Adamino había sido un partidario de sus propios hijos. Como podemos ver en este mapa, tenemos marcadas las confiscaciones en negro en la zona del Bierzo, que Iñaki Martín Viso ha estudiado y ha contextualizado precisamente en este periodo de rebeliones como una zona que escapaba al control de la autoridad regia. La costa gallega, que también está en una zona alejada del núcleo de poder obetense. Astorga, donde hay una rebelión que es la de Bermudo el Ciego. Este puntito de aquí sería Sublancio, muy cerquita de León. Y luego las 3 zonas periféricas del reino, que son Carrión, que también sabemos que había fuerte presencia de aristocracias locales, que tampoco estaban aceptando la implantación del dominio obetense, estudiadas por Álvaro Carvajal, como son los Banu Gómez o los condes de Saldaña posteriormente, y la zona de Zamora, que es la zona más periférica del reino, donde se instala García y donde el propio Alfonso va a capturar a su hijo. Por lo tanto, las confiscaciones podríamos decir que son un reordenamiento territorial para intensificar la presencia de la monarquía en zonas en las que era deficitaria. Decir además que estas confiscaciones, todas en este periodo, al 100%, van dirigidas a la sede compostelana. La sede compostelana, erigida como una especie de isla de autoridad controlada directamente desde Oviedo, precisamente para emanar sobre el territorio la autoridad de la monarquía. Los rebeldes en este periodo son parentesas aristocráticas que sustentan las ambiciones de los distintos pretendientes. Tenemos el caso de Adamino con los seguramente hijos de Alfonso III, o las confiscaciones que se producen en este periodo en los que los hermanos del monarca se rebelan contra Alfonso III. Por lo tanto, no son movimientos contestatarios directamente hacia el regnum, sino que son apoyos hacia diversas pretensiones. Una vez Alfonso III acaba su reinado, desplazado por sus propios hijos, en una nueva conspiración, que esta vez sí tiene éxito, se producen enfrentamientos entre los hijos primero y nietos posteriormente del monarca. Tradicionalmente se ha interpretado como esta lucha como una fragilidad, como un reparto premeditado en la que García, Ordoño y Fruela se reparten León, Galicia y Asturias respectivamente. En la actualidad, autores como Robert Portas o Amancio Isla están interpretando esta primera fragmentación como una fragilidad de la autoridad central, es decir, no es tanto que hubiera un reparto premeditado, sino que el regnum simplemente no es capaz de centralizar a los distintos territorios que tiene y cada hijo del monarca se establece en un distinto. La única represión que tenemos en este periodo, en estos años de constantes enfrentamientos entre los herederos de Alfonso III, es la represión que Fruela II ejerció contra los Olmundes. Los Olmundes, es decir, los hijos del mundo, Olmundo era un partidario de Alfonso III en la zona de Campos, seguramente, en tierra de Campos. Sus hijos seguramente fueran partidarios de Ordoño II, una vez que Ordoño se establece en León, y Fruela a varios de los hijos los ajusticia, y a uno de ellos, por su condición episcopal, lo destierra a Pardomino, a la zona de los Picos de Europa. En este momento aparecen unos mecanismos muy interesantes que veremos posteriormente repetirse, como son las mandaciones y los comisos. Tradicionalmente, las mandaciones y los comisos se han interpretado pues como los condados, es decir, existe un conde que tiene a su disposición un territorio y él ejerce la justicia, ejerce el dominio territorial, etc. Álvaro Carvajal, recientemente, en su tesis doctoral, ha interpretado esta clase de institución como una delegación del poder en agentes de la monarquía, y algo muy importante es de carácter alterable en momentos puntuales. Es decir, el monarca se reserva poder recuperar las mandaciones y los comitatos y podérselos quitar a quien los está ostentando en ese momento. Así, por lo tanto, vemos que pueden servir como un mecanismo de ordenación territorial. Vemos que Ordoño II cedió el comiso de Montesacro, decir que todas estas están cedidas, salvo una, a la sede compostelana de nuevo, es decir, la monarquía sigue patrocinando su principal apoyo en Galicia a la hora de integrar este territorio en la monarquía. Bueno, pues Ordoño II cede el comiso de Montesacro y vemos que era de la propiedad de doña Guneroda. Fruela II, posteriormente, el comiso de Montanos, como lo obtuvo Sigeredo Égicar, Sancho Adefonsis, es decir, ya nieto no es Adefonsis, es Ordoño, me he confundido, nieto de Alfonso III, hijo de Ordoño II, establecido en Galicia,
cede a la sede compostelana 2 comisos, como lo obtuvieron Lucidios Vimarano y Nuno Gutiérrez, y ya finalmente Ramiro II, antes de consolidar él la monarquía leonesa, de nuevo cede un comiso a la sede compostelana, como lo obtuvo Lucidio Vimarano, y al monasterio de Vega, como lo obtuvo Gonzalo Muñiz. Por lo tanto, estamos viendo cómo la monarquía está reordenando, quitándosela a unos, aunque no son confiscaciones, porque la monarquía se ha reservado el derecho de que los comisa y mandaciones vuelvan a su propiedad, pero quita la potestad a los detractores de un partidario y se los cede a sus propios colaboradores. Finalmente, ya con la estabilidad de Ramiro II al frente del regnum, se rompe este statu quo. León emerge como sede regia hasta el punto de que se convierte en la propia sinécdote del propio regnum. Se produce una centralización, como muy bien ha señalado Carlos de Ayala, utilizando fundamentalmente las iglesias y los monasterios, y tras su victoria en la batalla de Simancas tiene innumerables zonas para llevar a cabo la política del don, como ha estudiado Álvaro Carvajal, y puede repartir propiedades donde él esté. Por lo tanto, se produce una consolidación de la monarquía y la primera vez en el siglo X, y única básicamente, que habrá una estabilidad en el reino. Finalmente, con la muerte de Ramiro III, los problemas vuelven a aparecer. Este incremento de las donaciones, sobre todo a colaboradores laicos, fue contraproducente a largo plazo, porque la acumulación patrimonial en ciertas aristocracias locales hizo que se fortalecieran y que pudieran frenar el dominio de la monarquía. Galequia fue el principal escenario, como ha señalado Carlos Baliñas, supuso la ruptura de la unidad interna del grupo nobiliar, o más bien aristocrático, y la mejor manifestación de estas tensiones es el enfrentamiento entre los Menéndez y los Gutiérrez, ¿no? Representados además por Rosendo, obispo en Celanova, y Sisnando, obispo en Santiago de Compostela. De nuevo, vuelven a aparecer las mandaciones y los comisos como mecanismos de reordenación territorial. Vemos que Ordoño III cede innumerables comitatos tanto a Compostela como a Celanova. Aquí ya con la emergencia de la familia de los Gutiérrez y la fundación de Celanova, Celanova puede hacer frente a la monopolización que estaba ejerciendo Compostela para recibir donaciones de la monarquía. Vemos de nuevo que se repiten las mismas cláusulas, ¿no? Como lo obtuvo alguien, como en un principio los tuvieron unos comités además de los que no sabemos los nombres, es decir, el propio documento está encargándose de ocultar quiénes son estos comités. Don Sancho I, de nuevo se repite, aquí además vemos que cede un comitato por muchos años de fidelidad, es decir, que nos está dando la clave que efectivamente era un premio a sus colaboradores, y con Ordoño IV lo mismo, cede el comisum de présares, o bueno, confirma el comisum de présares a los fundadores del monasterio de Sobrado de los Monjes, y lo dice, les premia por haber conseguido una victoria sobre enemigos, es decir, sobre los enemigos de Alfonso IV, seguramente partidarios de Sancho I, quizás también partidarios de los Gutiérrez de Celanova, y él en recompensa le está cediendo un comisum precisamente para que sigan ejerciendo de agentes en Galequia. Ramiro III, de nuevo, vuelve a ceder este comisum de présares para afianzar estas redes clientelares en una Galequia que estaba siendo dividida entre diversas parentelas y que estaba en una situación casi de guerra civil. Como vemos en este mapa, quitando al principio, cuando la monarquía está afianzando el poder sobre León, que son las únicas donaciones de comisa que tenemos en la Meseta del Duero, la gran mayoría son en Galequia, una en el Bierzo incluso. Recordemos en el Bierzo ese carácter periférico sobre la que la monarquía apenas tenía bases patrimoniales para poder donar propiedades. Todo este entramado de relaciones clientelares, de donaciones a fieles del rey y a confiscaciones o a quitar propiedades a detractores del rey cambiará con Bermudo II. Recordemos que a finales del siglo X los comités Galequia proclaman rey a Bermudo en Santiago de Compostela. De nuevo se produce una fragmentación entre Galequia y León. Ramiro queda en León y Bermudo en Galequia. Con la muerte de Ramiro, Bermudo reunifica el regnum, pero tiene que hacer frente a los ataques de Almanzor, que suponen las grandes pérdidas territoriales al sur del Duero,
que habían permitido precisamente a la monarquía leonesa en el periodo anterior poder ejercer la política del don, que a la larga, recordemos, fue contraproducente. Todo esto implicó el incremento de las rebeliones y ha habido diversas explicaciones por parte de la historiografía. José Manuel Ruiz Asensio lo achacó a un cambio en la política regia, es decir, un giro leonesista de Bermudo. Recordemos que Bermudo procedía de Galequia y esto produjo un descontento en las aristocracias galaicas porque querían mantener sus privilegios en el regnum. Según Carlos Baliñas, relacionadas con las teorías de Ruiz Asensio, fueron presiones para conseguir participación política, es decir, ataques o rebeliones a la monarquía para llamar la atención del rey, recibir a cambio donaciones y estar tranquilos. Y finalmente, Justiniano Rodríguez lo achacó a las alianzas con Almanzor, en este momento en el que Almanzor está consolidando el poderío militar andalusí en la península ibérica. Las aristocracias galaicas no quieren perder sus preeminencias sociales y políticas y pactan con Almanzor para mantenerse en el poder. En estas rebeliones, en ningún momento, y todos están de acuerdo, no se intenta derrocar al rey, simplemente son rebeliones. Como podemos ver, en la política de donaciones de la monarquía leonesa desde Alfonso III, estos son a las instituciones religiosas. Podemos ver en los momentos de crisis y fragmentación, las instituciones religiosas, tanto episcopales como monásticas, aparecen por todos los lados, y Bermudo II hace una cosa muy interesante, que es centralizar todo. En León lo centraliza en la sede legionense y en Galequia a la sede compostelana. Recordemos de nuevo la función que tenía Santiago de Compostela como la isla de autoridad en Galequia, Celanova, precisamente, dirigido por una de las principales familias magnaticias, y aparece Lugo. Lugo que, si vemos, desde la época de Ordoño II no aparece en ningún momento en la política regia. Seguramente porque en algún momento la monarquía, bueno, Lugo quedó como un lugar periférico también dentro del propio regnum y la monarquía apenas era capaz de implantar su dominio. Aunque esto no quiere decir, por otra parte, que fuera autónoma, simplemente que el poder de la monarquía llegaba de forma deficitaria. Por lo tanto, supuso un agotamiento del sistema. Estas son las donaciones de Bermudo a las instituciones eclesiásticas. Podemos ver que en un primer momento realiza unas devoluciones. A mí, cuando ha hablado antes Javi, me ha recordado muchísimo, en el caso de Bermudo II, la de Recaredo, con las devoluciones. Y de nuevo vuelven a aparecer los comisos y los comitatos. Finalmente, vemos también tanto una infidelidad como un montón de rebeldías. Pero si nos fijamos en las fechas, se pueden establecer dos periodos muy claramente distinguibles. En un primer momento de la consolidación del poder de Bermudo II son devoluciones, y es posteriormente, cuando se producen los ataques de Almanzor y cuando se pierden las propiedades territoriales, cuando se vuelve a recuperar este discurso de los rebeldes. Es decir, entroncando con lo que veíamos al principio del Reino de Asturias, da la impresión de que los rebeldes fue un mecanismo utilizado por la monarquía o por el discurso oficial para poder confiscar propiedades y redistribuirlas a otros agentes. Por lo tanto, podemos ver tres etapas en este discurso sobre las rebeldías y este recurso de las confiscaciones. Por una parte, por un primer momento en la formación de la monarquía, es un discurso para legitimar la intervención en espacios que escapan al control regio, o para declarar rebeldes a facciones opuestas a los propios reyes en ese momento, o líderes de ese momento. En los momentos de crisis, salvando el periodo de Ramiro II, que es el único de estabilidad, aparecen nuevas fórmulas. No se necesita deslegitimar a ciertas aristocracias locales con la etiqueta de rebeldes, sino que se pueden poner en funcionamiento las mandaciones y los comitatos para redistribuir las propiedades de la monarquía. Y aparecen los infideles en detrimento de los rebeldes. Finalmente, con la crisis de este sistema, por agotamiento de las propias mandaciones y comitatos, seguramente motivado por el ataque de Almanzor, se reactiva este discurso sobre las rebeldías para justificar esta intromisión en aristocracias locales y poder volver a reordenar las fuerzas de apoyos que tenía la monarquía a nivel local. Y esto es todo, espero no haberme pasado. Muchas gracias a todos también. A ver si puedo descompartir. Vale.
Muy bien, muchas gracias Gonzalo, no te preocupes, sí, te has tomado un poco más de tiempo, pero vamos como no cierra la facoltà, vamos con cierta tranquillità. Muchas gracias. E Gonzalo ci ha fatto capire, no, quanto sia importante anche questo tema della disobbedienza, giustamente, per poter sottolineare come in realtà alle volte dobbiamo uscire da una visione videoludica della storia. Quando dico videoludica voglio dire che siamo abituati, chissà, ai videogiochi dove il mio regno è tutto quello che è rosso e quindi sta tutto a posto là dentro, tutto il contrario, no? Abbiamo visto quanto tutto. Un'altra cosa per cui me has confirmado, Gonzalo, es que no hay trabajo peor en la vida que ser rey de León en el siglo X, sin duda. Y también, pero lo que sí es interesante, y luego supongo que saldrá también en el momento del debate, ¿no? Que al final, ¿no? Estas rebeldías no eran contra el rey, quiere decir que mientras tanto se estaba formando una autoridad regia que era lo suficientemente importante como para que hubiese otro tipo de rebeliones. Bueno, bene.